Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Boa noite, presidente. Boa noite, como está? Muito bem, obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Sou muito grato ao senhor. Bueno, siempre a la orden de ustedes. E, presidente, queria começar falando um pouco da sua história pessoal. O senhor está com 50 anos, cresceu no bairro del Bade, em Caracas. Quais são as memórias mais marcantes que o senhor tem da sua infância, da sua adolescência em Caracas? Bueno, primero era otra Caracas, ¿no? Era una Caracas un poco más tranquila, ¿no? Uno jugaba béisbol, fútbol, futbolito, de todo. Jugaba Gostava mais de en las beisebol ou calles, futebol? las dos. Los dos. Yo jugué básquet, voleibol, fútbol, tenis, pero me dediqué más al béisbol organizadamente, digamos en equipos, ¿no? Llegué hasta inclusive una selección nacional de béisbol en el año 80, pero era una Caracas más tranquila y donde se jugaba y se divertía la niñez y la juventud en las calles, ¿no? Era una Venezuela un poco convulsa. Yo me crié cerca de la Universidad Central de Venezuela y allí los movimientos estudiantiles de izquierda eran muy fuertes, muy poderosos, y yo viví muy de cerca toda la represión contra los movimientos estudiantiles. Foi isso que motivou o senhor a, na juventude, integrar a Liga Socialista, a seguir um caminho ideológico na esquerda? Bueno, eso quizás lo reforzó, ¿no? Porque en mi hogar, o sea, mi papá, mi mamá, eran hombre y mujer de pensamientos progresistas, ¿no? Mi papá acompañó al maestro Prito Figueroa, que es un educador, un hombre que fue fundador de un partido llamado Acción Democrática, ¿no? Que después degeneró en el proceso de la democracia representativa, pero que en el año 68 se separó y fundó un movimiento político de orientación socialista. O sea que en la casa nosotros, la literatura que leíamos Era de esquerda. era siempre de izquierda, E ¿no? qual era a profissão do seu pai, da sua mãe, quantos irmãos o senhor tem? Nosotros somos 4 hermanos, 3 hermanas mayores. Mi papá era economista, mi mamá era pedagoga, aunque al final terminó trabajando como secretaria, ¿no? Pero bueno, tuvimos una familia de una infancia y una juventud muy feliz, ¿no? De una vida modesta, ¿no? De mucha austeridad, pero Más muy feliz. feliz. Inclusive la visión que mi papá y mi mamá tenían de la vida era esa, ¿no? De una vida con austeridad, sin consumismos, buscar la felicidad en el trato humano, en las cosas agradables, gratas del vivir en solidaridad, en paz. O senhor pertenceu a uma banda chamada Enigma. Que tipo de música ela tocava? Era rock, salsa? O senhor tocava percussão, tocava violão? O que o senhor fazia na banda? E quanto tempo durou e por que integrou essa Enigma? Porque tú sabes tanto. É a pesquisa. ¿Cómo se sabe eso en Brasil? No, bueno, eso quizás fue en los años 80, ¿no? Que teníamos grupos de salsa y de rock, ¿no? Eran como dos grandes corrientes de la música urbana, ¿no? En salsa, bueno, toda la música de la Fania, ¿no? La música en Venezuela de Oscar de León, de un grupo llamado Madera, que era un proyecto cultural afro-venezolano, de Rubén Blades, que con sus letras, bueno, marcó la formación de las ideas, estoy seguro, de toda la juventud de los 80 y después mucho más allá de los 90. Y teníamos grupos de salsa, de guateque, como se llama en algunos lugares, tocando la tumbadora, los ritmos. Não cantava, só tocava. Bueno, a veces uno canta, ahora yo no canto porque no tengo voz, pero en aquella época sí, y a veces que hay que cantar se canta, pero en la salsa, tú sabes que la salsa se llamó así por un venezolano, Fidio Danilas Escalona, un venezolano que tenía un programa de radio en Puerto Rico, al mediodía, y ponía por la música, digamos, cubana, afrocubana, son ritmos cubanos, el guaguancó, la rumba, el cha-cha-cha, son ritmos cubanos, y fusionados con el jazz, dieron lo que después fue la salsa, ¿no? Y él tenía la hora de la salsa, porque el programa de radio de él era de 12 a 12, en una radio de Puerto Rico, y lo patrocinaba una marca de salsa de tomate, entonces le llama la hora de la salsa, y allí fue un programa tan famoso que se le puso salsa, y ya se Batizou denomina um salsa. ritmo musical. Y también hacíamos rock urbano, con el grupo Enigma. Bueno, era un grupo de buenos quilates, ¿no? El rock venezolano de los años 80
creció bastante. Todavía hay un cantante muy querido en Venezuela llamado Paul Gilman, debe tener 55, 60 años, que era uno de los cantantes famosos jóvenes de la época, en los 80. Así que hicimos rock, salsa, teníamos el canto de Ali Primera, que es el cantor del pueblo venezolano, algo así como un Víctor Jara, pero en Venezuela, ¿no? Nuestro gran cantor, que decía, quizás mi canto no sirva para dirigir los batallones que hagan la revolución, pero sí servirá para formarlos, y así fue. Su canto, su poesía, su testimonio sirvió para formar la conciencia de una juventud que se levantó en los años 80. O presidente Chávez, quando deu uma entrevista para este programa em 2010, disse que quando ele estava na adolescência, ele imaginou ser jogador de beisebol. O senhor falou que jogava beisebol, jogava futebol, teve uma banda. O senhor imaginou na vida adulta ser um músico, ser um jogador de beisebol? Ou o senhor já sabia que seguiria uma carreira política, sindical, uma militância política? Yo soñaba con hacer la revolución. Inclusive, yo jugué béisbol y yo era pitcher, ¿no? Quizás aquí en Brasil pocas personas sepan que es pitcher. Pitcher es el que lanza la bola. Que atira la bola. Lanza la bola para que los otros bateen. Y lanzaba bastante bien, fuerte, ¿no? Cerca de 90 millas. Y practiqué con un equipo profesional. Hubo un equipo de las grandes ligas de Estados Unidos que me ofreció jugar para ellos, ¿no? Un scout, de estos que buscan cazatalentos, ¿no? Y ahí se presentó un dilema que yo resolví con mi papá, mi padre, que era mi mentor en los deportes. Y entonces yo le dije, bueno, tenía el dilema si firmaba para ir a jugar a Estados Unidos o no. Y yo le dije, bueno, realmente he pensado dedicarle mi vida a una pelota, lanzar la pelota y agarrar la pelota. Eso fue lo que yo pensé en el momento. Yo prefiero quedarme y hacer la revolución, le dije, ¿no? Quizás decir eso en el momento suena a un sueño de un muchacho de 17 años, 18 años, pero era la convicción que tenía desde muy joven, ¿no? La necesidad de una revolución en nuestra patria. E quando o senhor imaginava isso, 17, 18 anos, o senhor trabalhava no metrô de Caracas, já tinha uma atividade sindical ou ainda não tinha? No, en esa edad no, en esa edad estaba en los movimientos populares de los barrios de Caracas, hacía cultura popular, música, hacíamos salsa, rock, teatro popular, cineclub. Era militante de la Liga Socialista, una organización revolucionaria de izquierda que había surgido a finales de los años 60, luego de la derrota de la lucha armada. Y bueno, militaba en los movimientos populares de la izquierda y políticamente militaba en la Liga Socialista. Y bueno, allí canalizábamos todas estas esperanzas, siempre con espíritu de victoria, espíritu de lucha. Pues nosotros nos formamos, nosotros, y particularmente te digo, yo me formé luchando contra la corriente siempre, contra la corriente de un capitalismo abrasador, hegemónico, bueno, que no parecía en los años 80 presentar fisuras por donde meterse una corriente revolucionaria para transformar la sociedad. Una miseria rampante en Venezuela, casi el 70% en pobreza y miseria en Venezuela. Bueno, la delincuencia y la inseguridad se disparó a finales de los 80 como producto de una miseria absoluta, desempleo, necesidad, masacres. Yo viví la masacre del 27 y 28 de febrero, conocida como el Caracazo, de 1989. Yo pudiera decir junto a mis compañeros que somos sobrevivientes, porque no nos mataron porque la bala no llegó en el momento que estábamos parados en la esquina, donde sí le llegó a otro venezolano humilde. Más de 3.000 muertos se contabilizan de esos días, 27, 28 de febrero, 1, 2, 3 de marzo, 5 días de masacre, porque se quería imponer un paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Esa fue nuestra escuela, la calle, la lucha fue nuestra escuela. Y en essa escola, um dia nos encontramos com esse gigante chamado Hugo Chávez. Pois é, o senhor acha que o Hugo Chávez, ele é o chavismo, o Chávez, ele é um produto, ele nasceu do descaso das elites venezuelanas com o próprio povo? Foi o que criou o clima para o chavismo crescer na Venezuela? Es correcto. El clima social, moral y político que se incubó en la Venezuela de los años 80, sobre todo la Venezuela donde nos trataron de meter el shock de las políticas neoliberales, creó las condiciones para que surgiera esta inmensa fuerza popular que al final se llamó el chavismo, ¿no? Pero que surge precisamente de la
insurgencia política, moral, ética de la juventud militar bolivariana, de la juventud militar patriótica venezolana. Para que se vean las características, esta juventud se organiza en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, bajo la conducción primero de un capitán llamado Hugo Chávez, que luego asciende a mayor, luego asciende a teniente coronel, y ya con el grado de comandante militar encabeza el alzamiento militar bolivariano del 4 de febrero de 1992. Cuando esa juventud sale a la calle es porque no había más esperanza en Venezuela. Acaba de ocurrir la masacre del año 89. Todos los días era una masacre, persecución. Y además no había la posibilidad de que la clase política que dirige el país rectificara, reflexionara, cambiara el rumbo que todo el país rechazaba. Eu vou querer falar com o senhor um pouco mais sobre Hugo Chávez, sobre a Venezuela, mas ainda queria fechar algumas informações pessoais sobre o senhor. O presidente Lula, quando assumiu o Brasil, foi muito criticado por, não fez um curso universitário. O senhor também não fez o curso superior. O senhor sente falta de ter feito uma universidade, gostaria de ter feito, sofre críticas por não ter um curso superior e ser presidente da Venezuela? Nuestros estudios y nuestro conocimiento lo hemos obtenido en la escuela más grande que puede tener un revolucionario o un luchador social o un patriota honesto, que es la calle, el sufrimiento de los humildes, la lucha de los trabajadores por sus derechos, las grandes movilizaciones para plantear un país distinto. Nosotros fuimos hilvanando el proyecto de un país distinto, de la sabiduría y el conocimiento popular, de las luchas de la gente, de sus esperanzas, y sobre todo, con el surgimiento del comandante Chávez, eso permitió la articulación de toda una generación de venezolanos y venezolanas que queríamos un cambio profundo. Así que los valores que nosotros fuimos formando en la lucha, el conocimiento que fuimos formando, el método de trabajo, la disciplina, verdaderamente es infinitamente superior, producto de que viene de la realidad, de la mejor escuela que puede tener un ser humano, que es la realidad de la lucha, del sufrimiento y de la esperanza. Presidente, para os brasileiros conhecerem o senhor, eu queria ainda algumas informações pessoais. O senhor segue alguma religião? Bueno, soy nacido en un hogar católico, criado en un hogar católico, bautizado, cumplo con todos mis sagrados mandamientos. En una época entré en crisis con la Iglesia Católica, muy fuertemente. Me declaré ateo. No era ateo porque creía en el ser humano, era revolucionario yo. Y creía en Cristo, pero dejé de creer en esa Iglesia Católica hipócrita que ha existido por siglos. Y con esto no cuestiono a los sacerdotes católicos o a las monjas católicas que asumen con Cristo su creencia como una fe de vida, ¿no? Quizás en Venezuela algún alto clero, hipócrita, fariseo, que viven en los privilegios, que no saben lo que es el sufrir del pueblo, que no saben que Cristo vino a sufrir con el pueblo y que no han compartido nunca ni una taza de café con el pueblo y viven de los privilegios de una burguesía que los adornó, que los compró. Un distanciamiento da realidade do povo, da absolutamente, igreja, da vida cotidiana. Eso me llevó a alejarme, digamos, de esa práctica, pero después con el transcurso de los años y sobre todo después de haber conocido al comandante Chávez, porque el comandante Chávez, un cristiano practicante profundo, él nos revitalizó la fe en Cristo, en la Biblia, en la palabra del Señor, pero la fe verdadera, practicada, para ayudar al humilde, al necesitado, no para proclamarla solamente. Hoje o senhor tem palabra. fé, então? Hoje o senhor Profundamente, en Dios, en Cristo Redentor, tengo fe en el Espíritu que mueve a nuestra patria, tengo fe en muchas cosas, he sido testigo de cosas, he sido testigo de milagros. El primer milagro de ellos, la resurrección de una patria entera que estaba dormida y dominada. Presidente, deixa eu fazer uma provocação ao senhor aqui. Se a Venezuela não se classificar para a Copa do Mundo de 2014, o senhor vai torcer para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para a Espanha, para o Paraguai, para quem que o senhor vai torcer? Por Mercosur. Pero Venezuela va a estar en el Mundial. Ten la seguridad, la Vinotinto va a llegar. Nosotros tenemos en este momento una revolución del fútbol. Nuestra sub-17, la selección Vinotinto sub-17, en Buenos Aires la semana pasada, quedó subcampeona de Sudamérica y se clasificó por primera vez al Mundial. Empatamos en la final 2-2 con Argentina en el último minuto, en el minuto 91 empatamos 2-2 y realmente eso nos llena de gran fuerza.
Nuestra generación, mi generación, creció escuchando el himno de Brasil en los mundiales y alegrándonos por Pelé, Rivelino, Sócrates, Garrincha, eran nuestros héroes, ¿no? E depois Ronaldo, Ronaldinho. Mas tu gosta também do Maradona, né? Quero perguntar para o senhor. Maradona também. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Los dos. Iguales. Los amamos igualitos a los dos, aunque nuestra gran amistad con Maradona. Que participou da sua campanha na Venezuela, né? Como você ficou amigo dele? Estuvo, sí. Él fue amigo del presidente Hugo Chávez, un amigo leal, afectuoso, muy profundo del presidente Chávez. Y después nos visitó porque no pudo ir a los funerales del comandante Chávez, nos visitó en el transcurso de los días que estábamos en la precampaña. Estuvimos juntos, va a ir a Venezuela a dar un conjunto de talleres a los niños, a la juventud. Y bueno, Venezuela va a ser una potencia futbolística también muy pronto, usted va a ver. Vamos ver. Agora eu queria falar de política com o senhor e relacionando com o Brasil, presidente. O senhor teve uma reunião com a presidente Dilma Rousseff. O que o senhor discutiu com ela? Que mensagem o senhor transmitiu da Venezuela para o Brasil e que mensagem a presidente e o Brasil deram ao senhor? Primero que nosotros a la presidenta Dilma nos conocimos como ministros. Ella era ministra del presidente Lula, yo era ministro del presidente Chávez. Y como muchos ministros y ministras, fuimos desarrollando relaciones de afecto, de conocimiento, de hermandad, mientras estos dos gigantes, Lula y Chávez, dirigían nuestros países. Brasil tiene una gran fortuna de tener a Lula vivo y saludable, fuerte, haber superado la enfermedad que lo afectó. Nosotros lamentablemente hemos perdido prematuramente a nuestro jefe, a nuestro fundador, a nuestra alma, el alma de nuestra patria, Hugo Chávez, para el siglo XXI y para los siglos que están por venir. Reivindicó el ideal de Bolívar. Y nosotros lo que hemos venido es a ratificar ese camino, el camino de la patria grande. Con Brasil tenemos hoy lo que nunca en 200, 300 años, lo que nunca existió, relaciones políticas de afecto profundo, relaciones económicas de cooperación integral. Nuestra balanza comercial subió a 6.000 millones y va rumbo a los 10.000 millones. Las inversiones conjuntas y las inversiones de capital brasileño en Venezuela superan los 10.000 millones de dólares, ¿no? Tenemos en este momento proyectos de primer nivel como producir fertilizantes, 1.5 millones acabamos de firmar con Braskem, Odebrecht e Pequiven. Petroquímica e fertilizantes são parcerias que podem ser feitas com o Brasil na economia. Sí, correcto. Esto lo habló el presidente Chávez con la presidenta Dilma apenas hace un año que estuvimos aquí y ya es una realidad. Vamos a montar una planta industrial con la mayor tecnología del mundo, Odebrecht, Braskem y Pequiven, para producir fertilizantes, para producir alimentos en Venezuela, pero también para el mercado brasileño, que lo trae de muy lejos. Así que estamos integrando nuestras economías. Estamos en un momento estelar de nuestra historia. E esta reunião ha sido extraordinária, de verdade, desde todos os pontos de vista. Presidente, vou pedir licença um minutinho. No próximo bloco, a gente volta a falar de política e economia com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Olá, estamos de volta com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, o senhor venceu a eleição em 14 de abril contra o Henrique Capriles, governador de Miranda e que foi o candidato adversário do senhor. Foi uma margem muito estreita, hoje por volta de 1,5 percentual. O Brasil rapidamente apoiou reconheceu a sua eleição enquanto o seu adversário contestava. Pergunto para o senhor, que importância teve esse gesto do Brasil para a sua governabilidade? Heroica, y ha sido una victoria heroica, producto de un pueblo que se pudo reponer en cuestión de semanas del dolor y la tragedia más grande que ha habido después de la muerte del libertador Simón Bolívar. La tragedia histórica más grande que ha vivido nuestro pueblo, de haber perdido a un líder de carácter fundacional con un proyecto de patria grande, la tuvimos al perder el 5 de marzo al comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez es insustituible por nadie, ¿no? Como fue insustituible Bolívar. Son los dos grandes de la historia de 500 años que tiene Venezuela. Así que nuestro pueblo se repuso y enfrentamos una guerra, no fue una campaña electoral, una guerra, sabotaje del sistema eléctrico durante 3 meses, que estuvo el presidente enfermo, grave, y luego cuando fuimos a la campaña una guerra eléctrica. Saboteaban el sistema eléctrico para dejar sin luz ciudades enteras, una guerra económica, sabotearon el mecanismo
de abastecimiento de productos de primera necesidad, una guerra psicológica brutal para decir por toda, fíjate tú, tenemos las mediciones en las televisoras venezolanas, que son privadas, nacionales, y la radio nacional también privada y regional, del 100% de la información que sacaban de la campaña de los candidatos, sacaban 70% por el candidato de la derecha, todo positivo, no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa, y 30% con el candidato de la patria, o sea, este que está aquí, el presidente, Pois é, presidente. todo negativo, o sea, una guerra psicológica que permitió probar la fibra del pueblo venezolano. Hemos tenido una victoria realmente importante, te tengo que decir, de 18 elecciones que ha habido en Venezuela en los últimos 14 años, nosotros hemos ganado 17, con diversos márgenes. Mas o gesto do Brasil foi importante para dar estabilidade política no Claro. momento de confronto? Fundamental, fundamental, porque además Brasil es un país respetuoso del sistema democrático y de la autodeterminación de todos los pueblos de América Latina y del mundo. Y Brasil tiene un liderazgo de primer nivel en nuestra región suramericana. UNASUR se reunió el 18 de abril, luego los presidentes y presidentas vinieron todos a acompañar la juramentación el 19 de abril en Caracas. Así que creo que la comunidad UNASUR, el ALBA, la CELAT, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, todos los organismos mundiales, hasta la OEA, han reaccionado positivamente reconociendo lo que hay que reconocer. Presidente, agora o resultado foi apertado, ou seja, a gente olhando aqui do Brasil, a impressão que se tem é de que é uma sociedade muito dividida e duas partes iguais. Que durante muito tempo, esse clima de confronto, ele serviu ali aos dois lados. Eu pergunto agora, o senhor é presidente, o senhor tem que administrar problemas reais, inflação, câmbio, violência. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula deram conselhos ao senhor para tentar algum tipo de composição com o Capriles, baixar a guarda, moderar, encontrar um caminho mais de uma convivência mais pacífica? Mira, lamentablemente nosotros creíamos que el carácter golpista de la derecha venezolana ya había pasado. Lo creíamos firmemente, que el golpe de Estado del año 2002 contra el presidente Chávez, que dieron estos mismos personajes, había sido un accidente histórico. De hecho, el presidente les perdonó la causa judicial, los juicios que tenían, les sobreseyó la causa por una facultad constitucional que tiene por decreto para dar sobreseimiento. Pero no es así. Ellos lamentablemente, después de que murió el presidente Chávez, creyeron que llegó la hora final de la Revolución Bolivariana. É porque no ano passado o Capriles participou de duas eleições. Uma contra o presidente Chávez, perdeu, depois houve eleições para os estados, né, da Venezuela. Agora ele contesta. O senhor acha que o Capriles, que tinha liderou um movimento para voltar a participar do processo eleitoral, que participou ativamente, você acha que o Capriles hoje, ele retroagiu, ele tem um discurso golpista, ele deseja um golpe? Totalmente. Reconocido por él y por los suyos, un pequeño grupo de derecha. Y han ido a sembrar la sociedad venezolana de odio, de xenofobia. Tienen un proyecto antibolivariano primero, antilatinoamericano. Han promovido el odio contra el pueblo, han promovido el odio contra el pobre, la agresión permanente. Mas metade do eleitorado o apoiou, né? Ele tem apoio na Venezuela hoje. Más allá de eso hay que ver el carácter del tipo de movimiento político que tratan de levantar. Han promovido el odio contra el pueblo cubano y los médicos y médicas cubanas que sirven al pueblo venezolano en las zonas más humildes. Y en este momento están desconociendo la Constitución, las instituciones, la misma institución electoral, ¿no?, que ha servido como base tecnológica, institucional, para 18 elecciones, es la misma que ha regido este proceso electoral, reconocido por el mundo entero. Porque hoje ele reclama, ele deseja uma recontagem completa dos votos. Por que o senhor não deixa acontecer? Se está haciendo. Mas ela é completa? Brasil debe saber. Ele diz que não é completa. Alencar, ¿qué Brasil debe saber? Diga. Así son las corrientes de derecha fascistoide. Mienten y mienten y mienten. Y hacen reproducir sus mentiras con el poder que tienen los medios de comunicación mundial. Brasil debe saber lo que nosotros dijimos hoy en la rueda de prensa, que en Venezuela es el único país del mundo que se hace una auditoría en caliente el día de las elecciones. Busca un país todo el mundo donde se hace una auditoría del voto directamente y se comprueba el acta que sale de la máquina de votación
con todos los votos que se emiten, que emite la máquina y que están en la urna de votación. Se comprueba. En Venezuela se hizo el 54% de la auditoría. Eso es un récord. Solo con el 10% sería suficiente. ¿Cuál fue el resultado? 100% de certificación de las elecciones. Ahora, la derecha pidió que se hiciera el 46% restante. Nosotros dijimos, si el Poder Electoral apoya eso, nosotros estamos de acuerdo. El Poder Electoral empezó la nueva auditoría para llegar al 100%. ¿Qué hizo la oposición? Se retiró de la auditoría. Los primeros resultados de esta nueva auditoría para completar el 100% da la certificación del 99.98% de certificación de los resultados ya dados, casi el 100%. ¿Qué hicieron ellos? Retirarse de la auditoría. Então, presidente Maduro, então o senhor vê espaço para conversar com o Capriles? Ou o senhor descarta, acha que vai haver um clima então de confronto com ele durante todo o seu mandato? Mira, que hay espacio para conversar hasta con el diablo, dije yo. Hasta con el diablo estamos dispuestos a conversar por la paz de Venezuela, por la democracia, por la democracia y por el pueblo venezolano. Ellos han promovido el odio, lo siguen promoviendo. Nosotros sabemos, y no nos queda duda, el carácter fascistoide de su proyecto. Yo lo he denunciado y lo hago aquí en Brasil. Hay un rebrote de una derecha intolerante, llena de odio, con un proyecto fascista que pretende destruir la democracia venezolana. Nosotros le hacemos un llamado a todos los movimientos políticos del continente, y de Brasil en particular, a que pongan mucha atención, a que estén muy alertas de que es el mismo grupo que dirigió el golpe de Estado hace 11 años y que ha rebrotado en sus intenciones de destrucción de la democracia. Ahora, si hay que hablar con el diablo o con los diablos para la paz, la democracia, la prosperidad del país, hablaremos. Mas chamando de diabo, o senhor não tensiona a relação? Todo el que asuma un proyecto fascista, todo el que asuma un proyecto de intolerancia, de odio hacia América Latina, por ejemplo, ¿cómo hablan con odio de Brasil? ¿Tuviste las pancartas que sacó esta derecha por ahí? Ellos dicen que yo estoy en Brasil, en Argentina y Uruguay, comprando a las presidentas y los presidentes, comprándolo. Que todo el amor que nosotros nos tenemos, toda la solidaridad que tenemos, es porque Venezuela los compra con su petróleo. Realmente tiene un proyecto anti-latinoamericano, anti-suramericano y antidemocrático. Nosotros tenemos la responsabilidad de denunciarlo, porque le hemos derrotado varias veces internamente. E Venezuela vai seguir seu curso. Agora, presidente, há uma crítica feita no Brasil, feita por outros países, a imprensa brasileira noticia muito que há no chavismo um elemento autoritário, que nos 14 anos do chavismo, as instituições venezuelanas elas se misturaram com o executivo, que o executivo teve uma hipertrofia que domina hoje o judiciário, o legislativo, e que de fato a Venezuela não seria uma sociedade completamente democrática. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica para o povo brasileiro? Eso es lo que dice Eduardo Galeano, gran escritor suramericano, El mundo al revés. Precisamente el país, bajo el liderazgo del comandante Chávez, que hizo su primera constitución con una Asamblea Nacional Constituyente pública, abierta, electa por el pueblo, que aprobó su primera constitución en 180 años de república con el voto de referéndum del pueblo, que ha desarrollado y ha incorporado a la política a millones de venezolanos. Precisamente el país que ha tenido un líder que ha democratizado la vida pública venezolana ha recibido la campaña internacional inclemente de mentiras, de manipulaciones. Venezuela tenemos un país democrático. Solamente habría que ir, que fueras tú con tus cámaras, que fuera cualquiera, y pasearse por cualquier pueblo de Venezuela. Encontrará un pueblo con valores democráticos, con opiniones propias, con plena libertad de expresión. Los medios de comunicación, el 80% de los medios de comunicación televisivos y radiales están en manos de empresas privadas ardientes opositores al modelo democrático defendido por el presidente Chávez. 80%. Uma crítica que se faz agora é que a Globovision, que é crítica ao governo Chávez, ao seu governo, vai ser vendida, está sendo vendida, foi vendida para um amigo do chavismo, que, portanto, isso é uma tentativa também de amenizar a oposição na imprensa. Bueno, si una empresa privada tiene un negocio televisivo y decide vender, tampoco se nos puede acusar a los chavistas porque ellos hayan decidido vender. Se fueron del país, algunos de ellos viven en Miami desde hace mucho tiempo. Son más mayameros que venezolanos. Hay una cultura mayamera, pitillanqui en algunos de estos empresarios, y han decidido irse a vivir su vida.
Ahora no se nos puede acusar a nosotros porque una televisora se quiera vender de nosotros estar limitando la libertad de expresión. Presidente, o senhor fala muito do Chávez, a gente tem que reconhecer que houve avanços sociais tremendos na Venezuela nesses 14 anos. Tanto que ele era popular e o senhor foi eleito agora. Mas eu pergunto para o senhor, quando o Chávez assumiu o poder, o barril do petróleo custava cerca de 14 dólares, chegou a 150 dólares. Né? A Venezuela é uma potência petrolífera. Hoje o barril do petróleo está em cerca de 100 dólares. Eu pergunto para o senhor, o Chávez não perdeu a oportunidade de industrializar a economia da Venezuela para que ela deixasse de ser basicamente uma economia que exporta uma matéria-prima importante como o petróleo, uma commodity? Primero que el rescate del petróleo como industria nacional es un gran logro de Chávez, históricamente hablando. El petróleo hoy es venezolano gracias a la nacionalización hecha por el presidente Chávez. Es el primer paso a recuperar los recursos naturales, que los recursos naturales no estén en manos de las transnacionales. El segundo gran paso, ¿no?, ha sido la recuperación de la OPEP, de los mercados y los precios del petróleo, porque, bueno, con la destrucción de la OPEP se había logrado una disminución sustantiva de mercados y precios. Eso es lo segundo. El tercero, que el presidente Chávez ha invertido de los 700.000 millones de dólares que ingresaron estos 14 años por ventas de petróleo, invirtió 550.000 millones de dólares, largo, más del 65% en la educación, la salud, la alimentación, la cultura, en la vida social de un pueblo que pasó de 70% de miseria y de pobreza a casi 20%. Mas não faltou industrializar a economia, gerar empregos com maior valor? Claro que sí. Ahora, tú sabes que... É o próximo passo. No, es que está en pleno proceso. Yo te puedo decir, Venezuela sufrió más que una mutación, una amputación de su cultura productiva hace 100 años cuando se nos impuso el modelo rentista petrolero. Y tú sabes que la recuperación de una cultura productiva en el campo, en las ciudades, una cultura industrial, no es de la noche a la mañana. Venezuela comienza a ver ya el florecimiento lento, poco a poco, pero sostenido, de una nueva industria pequeña, mediana, de un proceso de reindustrialização. O Brasil pode ser um parceiro estratégico para essa industrialização da economia venezuelana? Já é esse parceiro? Ya es un asociado. Brasil es un gran parceiro, un gran aliado nuestro para el desarrollo industrial. Y hoy hemos acordado con la presidenta Dilma dos cosas fundamentales. Uno, vamos a un plan especial muy audaz para producción de alimentos y desarrollo agroindustrial en por lo menos 9 puntos del país, con extensiones bien importantes de tierra para producir frijoles, arroz, soya, girasol, bueno, para producir alimentos para el pueblo y para incorporar los procesos agroindustriales vinculados a los procesos de producción de alimentos. Y en segundo lugar, vamos a un proceso de inversión de alto nivel en una alianza entre el BNDES brasilero, el Banco de Desarrollo venezolano, para hacer una gran inversión en un proceso de desarrollo industrial aguas abajo, tanto de las industrias básicas como de la industria energética. Así que los años que están por venir van a ser un año de florecimiento económico, industrial, agroalimentario para Venezuela. Presidente Maduro, no começo do governo Lula, em 2003, ele tomou medidas muito impopulares e depois ele colheu os frutos dessas medidas. O senhor hoje enfrenta uma inflação que nos 4 primeiros meses de 2013 é a mais alta desde 2008. Enfrenta um problema no câmbio, tem um problema grave na economia. O senhor está disposto a tomar medidas impopulares como corte de gastos, elevação do preço da gasolina, desvalorização novamente do câmbio no começo do seu governo? Acha que precisa dessas medidas? Más que populares o impopulares, creo que el dilema es otro. Medidas eficaces para ir a un modelo de economía productiva, para vencer la inflación con producción, para vencer la inflación producto de la especulación del dólar con controles efectivos previos y posteriores al sistema de distribución de dólares que tenemos en Venezuela a través del CADIVI y a través del SICAT, que es un sistema complementario. Son medidas de corte populares más bien, porque tienen que ver con impulsar un proceso productivo que genera riqueza para el país, que genera empleo, que genera abastecimiento seguro para el mercado interno, y además son medidas que van a permitir, acompañadas de toda la política social,
de la revolución bolivariana, una política extraordinaria, nunca antes vista, completar una ecuación perfecta de crecimiento, desarrollo, diversificación econômica e uma política social de proteção socialista dos venezuelanos. Mas entrando em dois detalhes, o preço da gasolina, que é muito barata na Venezuela. Os críticos dizem que o Chávez manteve esse preço muito baixo e que isso impôs à PDVSA um sucateamento, ela perdeu capacidade de investimento. Eu pergunto, no governo Nicolás Maduro, neste primeiro ano, haverá aumento do preço da gasolina na Venezuela? Primero que PDVSA tiene una gran capacidad de inversión nacional, en bolívares, en dólares. Si PDVSA se va a cualquier mercado ahorita te levanta 30.000 millones de dólares. Nosotros tenemos una gran capacidad de inversión. El tema de los hidrocarburos y el tema del mercado interno es un tema delicado, que yo prefiero tocarlo en Venezuela y no en Brasil. A gente tem, o Brasil com a Venezuela, uma parceria grande na refinaria Abreu e Lima, um projeto de 20 bilhões de dólares. 40% tem que ser capital venezuelano. A Petrobras chegou a cobrar 1,5 bilhão em fevereiro, como uma primeira contrapartida. A Venezuela tem que dedicar 8 bilhões a esse projeto. Eu pergunto ao senhor, esse aporte será feito com capital venezuelano, será feito com esse entendimento entre o BNDES brasileiro e um banco de investimentos venezuelano, com uma parceria com a China, como aportar esses recursos, porque é um atraso no entender da Petrobras? Bueno, ha habido dificultades, efectivamente, en el desarrollo de este proyecto, que es un proyecto, digamos, de la inteligencia luminosa de Lula y de Chávez, ¿no? Ese proyecto, digamos, en su construcción va viento en popa. Ahora, la alianza energética de suministro petrolero y la alianza financiera de acciones está en pleno proceso de, digamos, de configuración. La fórmula que se va a asumir en definitiva. O senhor discutiu com a Petrobras nessa sua visita como... Sí, claro que sí. Hay reuniones, hay una fórmula que no la voy a anunciar todavía, pero que, no bueno, porque está terminando todavía los equipos de negociación, pero que van a garantizar la participación del 40% de PDVSA en este tremendo proyecto, que es un proyecto que va a ser ejemplo en el futuro. Quizás algunos tecnócratas en el pasado reciente no se han dado cuenta del impacto suramericano para el futuro de la estabilidad energética del continente de este proyecto, creado por la luminosidad de la inteligencia de Chávez y Lula. Presidente Maduro, o senhor falou recentemente, numa entrevista, que poderia se encontrar com o maior diabo de todos, se referindo ao Obama. Os Estados Unidos não reconheceram ainda a sua eleição. Ao se dirigir assim ao presidente americano, o senhor não dificulta um diálogo, não dificulta um reconhecimento? Não é uma retórica que combina mais com o Chávez do que com o senhor, que foi ministro das Relações Exteriores e, portanto, um negociador e conhece que essa linguagem diplomática tem que ser mais amena? Não é um erro tratar o Obama assim? Nosotros lo que hacemos es reaccionar frente a la agresión y al intervencionismo. Lo que dificulta el acercamiento, y lo debe saber Brasil entero, es la agresión permanente del gobierno de los Estados Unidos, su eterna obsesión por inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, en pleno proceso, el mismo día que murió el presidente Chávez, en horas de la mañana. Él murió en la tarde, a las 4:25 de la tarde, el 5 de marzo. En horas de la mañana tuvimos que expulsar 2 funcionarios militares que estaban buscando militares venezolanos para alentarlos a un golpe de Estado en Venezuela. Es el intervencionismo estadounidense que durante el siglo XIX, XX, dando golpes de Estado en América Latina, y el siglo XXI que continúa intacto. Obama tiene una sonrisa, digamos, simpática, pudiera decirse. Es distinto a Bush. Bush tenía un rostro terrible, ¿no? Y era brutal cuando asumía la invasión de un país. Obama lo sigue haciendo igual, bombardeo, inmiscuirse en asuntos internos, nosotros lo hemos dicho, pero ahora lo hace con una sonrisa. En todo caso es nuestra reacción, desde la dignidad de Venezuela, que de Venezuela se respeta frente a las agresiones de ellos. Nosotros hemos dado no sé cuántas, digamos, cuántos pasos hemos dado. Aquí mismo en Brasil, el presidente Chávez, el 1 de enero del año 2011, cuando estaba asumiendo la compañera Dilma Rousseff, se encontró con la secretaria de Estado Clinton y conversaron y se pusieron de acuerdo en que íbamos a tratar de regresar a los embajadores. Apenas dimos los primeros pasos, vinieron las agresiones del Departamento de Estado, declaró un vocero del Pentágono, un vocero de la CIA. En todo caso... ¿Você acha que é possível dar novos passos para se aproximar dos Estados Unidos?
Esto es un conflicto histórico que viene muy atrás, es un conflicto histórico. Entre la doctrina del libertador Simón Bolívar, de independencia, de crecimiento hacia adentro de América Latina, y la doctrina de Monroe, que decía en 1816, América para los americanos. Pero los americanos son ellos, nosotros somos unas cosas raras de acuerdo a esa visión. En todo caso, este conflicto se va a terminar en el momento en que ellos entiendan que deben tener relaciones de respeto con nuestros países. Con relaciones de respeto y de igualdad en términos de los estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en tener embajadores, relaciones diplomáticas, en manejar nuestras diferencias, pero en todo caso ellos tienen que dar un paso gigantesco. Quer reconhecer a sua... No, a mí no me importa que me reconozcan. No me importa, no me importa. Para mí es importante que el pueblo venezolano haya votado, haya tomado una decisión. Para mí es importante Brasil, UNASUR, la CELAC, la Unión Africana, los hermanos del mundo, el mundo entero. Si la élite de los Estados Unidos no nos reconoce, nos halagan con su desconocimiento. En todo caso, estamos dispuestos a tener buenas relaciones, pero que ellos respeten. Presidente, eu vou pedir licença mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Olá, estamos de volta com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, na campanha eleitoral, o senhor fez uma afirmação que foi vista como uma insinuação sobre a orientação sexual do Henrique Capriles. O senhor disse, eu sim tenho mulher, escutaram? Eu gosto de mulheres. O Capriles respondeu que a sua declaração foi homofóbica e que ele acreditava numa sociedade em que ninguém fosse excluído pela sua orientação sexual, crença. O senhor acha que o senhor errou quando fez essa declaração? Lo que es una gran manipulación, ¿no? Porque yo me tengo que sentir avergonzado de tener una mujer, una compañera y una familia, y porque el hecho de yo tener una mujer, una compañera y una familia, unos hijos, unos nietos, es una agresión a la comunidad diversosexual. ¿Por qué? Eso es una manipulación. En todo caso, cada quien tiene que asumir con autenticidad lo que es. Si yo fuera homosexual, ¿no? Si yo tuviera una pareja, un hombre, y me gustara un hombre, yo lo asumiera como tal, no lo escondiera. Yo nunca me he metido con la condición sexual de este dirigente de la derecha, ni de nadie. No he dicho si a él le gustan las mujeres, los hombres, si es bueno, si es malo, no. Su vida sexual es su vida sexual. Então ele não tem direito a uma intimidade, mesmo que uma pessoa seja homossexual e não queira assumir, ela não tem direito à sua intimidade? Todo el mundo tiene derecho a su intimidad. Por eso yo nunca me he metido con la vida íntima del ex candidato que perdió las elecciones, ni me he metido con la vida íntima de nadie. En todo caso hacen toda una manipulación, porque yo abracé a mi esposa y le di un beso, y porque dije que me siento contento de tenerla a ella como esposa. Es una cosa irracional, que se manipule. Claro, estábamos en época electoral. Yo respeto, nosotros tenemos en el Gran Polo Patriótico un poderoso movimiento diversosexual, lo respetamos. Recientemente estaba yo en un barrio popular en Petare, y allí, bueno, una compañera líder de los movimientos diversosexuales, se paró, hizo un discurso extraordinario sobre el tema de la seguridad, el tema de la cultura, el tema de la diversidad sexual. Son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, los respetamos, los queremos, compartimos con ellos, y así que ha sido una gran manipulación, y yo ratifico aquí, me siento contento de tener una esposa como la que tengo, de tener mi familia, y me siento contento de que todo el mundo pueda ser feliz de acuerdo a la orientación que tome en su vida. Presidente, agora há uma discussão sobre a volta do Paraguai ao Mercosul. Isso está condicionado a uma aceitação do Paraguai de que a Venezuela já pertence ao Mercosul, a revogação de uma moção do Legislativo paraguaio de que o senhor é uma persona não grata? Essa negociação para o Paraguai voltar está condicionada a isso? Yo sé que soy una persona grata para el pueblo paraguayo, y eso por lo menos nos alegra, porque he estado mucho en Paraguay. Yo he caminado las calles de Paraguay, porque yo no era el canciller que iba a un cóctel, no. Era el canciller que me metía por las calles, por los barrios a caminar. ¿Eso apoya el voto y del sé que Paraguay? el pueblo paraguayo, sé que el pueblo paraguayo tiene un amor profundo por el comandante Chávez en primer lugar, y tiene un amor profundo por Venezuela. Y naturalmente Paraguay ha pasado sus elecciones, tiene un presidente electo democráticamente. Yo hablé con el presidente Cartes, hablé con Nicanor Duarte, que me llamó y me transmitió un mensaje del presidente Cartes, y es cuestión de tiempo, pues. Paraguay debe reincorporarse a Mercosur e UNASUR. Claro, pleno e completamente. Depois da sua eleição, a VTV, uma televisão da Venezuela, levou ao ar um vídeo em que o senhor canta, em que há uma canção, o senhor não canta,
em que há uma canção do Roberto Carlos. Detalhes. O advogado do Roberto Carlos reclamou, falou em processo. Pergunto, o senhor pretende tirar essa canção do vídeo? É fã do Roberto Carlos? Como pretende resolver, digamos, esse incidente diplomático com o Roberto Carlos? No, bueno, yo pretendo tener más de 1 millón de amigos y que él sea amigo mío y que no se ponga bravo porque cantemos su canción. ¿Cómo se va a molestar a alguien que cante su canción? Y además porque es un video bellísimo. Ustedes deberían pasarlo. Es un video sobre la vida del presidente Chávez y su amistad con Evo Morales. Y entonces va corriendo la canción y aparecen los dos en varios eventos. Es muy bonito. Si lo pasas en tu programa vas a llorar, tú vas a ver. Vou pegar. Na véspera da viagem do presidente Chávez para Cuba, em dezembro, presidente Maduro, ele disse, elejam Nicolás Maduro como presidente da República Bolivariana da Venezuela. Depois, a gente viu todo esse processo muito rápido. Eu pergunto para o senhor se lembra como foi a última conversa do senhor com o presidente Chávez, em que ficou claro para o senhor que ele morreria, e que conselhos ele deu ao senhor? Como foi a sua última conversa com ele? Bueno, fueron varias conversaciones. Ele tinha consciência de que morreria logo? Sí. Tenía conciencia que tenía como una amenaza a la muerte. Y él me transmitió a mí el 5 de diciembre en la noche, 6 en la madrugada, durante 6 horas que hablamos, me transmitió su percepción. Él tenía un gran instinto, era un hombre intuitivo, y él sentía que no iba a salir de esta operación, y así nos lo transmitió. Y fue cuando me dijo, antes de hacerlo de conocimiento público, bueno, Nicolás, ahora te toca a ti. Y bueno, y me dio muchas razones, muchas orientaciones, muchas tareas hacia el futuro. Una cosa impresionante, cómo un ser humano puede hablar con aquella serenidad de los años que están por venir sin él. Y preparar inclusive el escenario ya él sintiéndose muerto. Es una cosa que yo nunca he visto y que lo hizo con una serenidad y una confianza y una fe y un optimismo en el futuro impressionante. Antes da morte do presidente Chávez, havia muita especulação se o Diosdado Cabete, o presidente da Assembleia, aceitaria a escolha do Chávez, do senhor, como o herdeiro político dele. Pergunto para o senhor, por que o senhor acha que o Chávez escolheu o senhor e não outro para ser o herdeiro político dele? Bueno, esa es una pregunta que no tendrá respuesta creo que nunca, a menos que existiera algún día alguna tecnología para hablar más allá de esta vida con los espíritus, porque eso fue una decisión muy personal de él, que solamente nos las hizo el conocimiento a nosotros antes de ese 8 de diciembre. Seguramente, bueno, pudo haber sido la confianza, el amor que teníamos, él era como un padre realmente para mí, y yo fui leal siempre con él, y bueno, construimos una relación de confianza en base a la lealtad y al trabajo conjunto. Él me comunicó eso, como te digo, el 5 o 6 de diciembre, y antes se lo había comunicado al compañero Diosdado, a Cilia, mi compañera, a Rafael Ramírez, sí. Y ellos, de verdad, de manera muy amorosa y leal, asumieron las orientaciones y órdenes del comandante Chávez. Y nosotros hoy hemos construido una relación en la dirección política colectiva de la Revolución Bolivariana, una relación de hermandad profunda. Además porque a nosotros nos unía al comandante Chávez un sentimiento muy especial a todos nosotros. Nosotros nos sentimos verdaderamente hijos del comandante Chávez, de su espíritu, de su guía, de su proyecto, de la orientación. Él nos formó a todos en distintos momentos de la vida y nos dejó preparados para asumir esta responsabilidad. Presidente Maduro, todo o processo de doença do presidente Chávez foi cercado de muito segredo. Muita gente diz, olha, se ele tivesse se tratado nos Estados Unidos ou no Brasil, não se sabe que tipo de câncer ele teve, se ele já sabia durante a campanha de 2002 se estava doente. Eu pergunto para o senhor, o senhor acha que se o presidente Chávez tivesse dado mais publicidade à sua doença, tivesse procurado um outro tratamento, ele estaria vivo hoje? Yo creo que él tuvo el mejor tratamiento del mundo. Cuba tiene una de las ciencias médicas más avanzadas de América Latina. Tiene oncólogos y especialistas formados en todas partes del mundo. Tú te quedarías impresionado. La cantidad de jóvenes oncólogos, hombres y mujeres, médicas y médicas, expertas, y los niveles de comunicación que tienen con expertos de todo el mundo. No te voy a decir los países, porque no, realmente no viene al caso,
pero nosotros fuimos testigos de el impecable tratamiento científico y médico que tuvo el presidente. Pero además, más allá, la relación amorosa, especial, que en el trato al presidente Chávez se le dio. Tú dices que fue tratado, como se ha dicho a nivel de las agencias de noticias internacional, con secreto, ¿no? Si hay una persona en este mundo que más haya hablado de su vida y de su enfermedad es Hugo Chávez. Él se lo explicó a todo el país, cada detalle de cada síntoma, de cada tratamiento. Él estaba en pleno tratamiento en Cuba, quimioterapia, y él explicaba qué quimioterapia, cuáles eran los efectos, qué iba a hacer. Fue, digamos, una vivencia única de comunicación con el pueblo, de todas las etapas. Bueno, uno no sabe por qué la gente al final, por qué Dios decide llevarse a alguien, pero en todo caso, lo más importante de todo es que tuvo un tratamiento impecable en lo científico, en lo amoroso, y bueno, partió él después de haber dado una batalla extraordinariamente heroica. Presidente Maduro, chegamos aqui ao final da entrevista, tem um pinga-fogo. Eu pergunto, gostaria que o senhor respondesse em uma, duas palavras, muito rapidamente. Barack Obama. Jefe del imperio. Fidel Castro. Gran comandante. Raúl Castro. Gran compañero. Henrique Capriles. Pasado perdedor. Hugo Chávez. Padre. Lula. Padre también. Dilma Rousseff. Gran compañera. Filme preferido do Nicolás Maduro, a película preferida do senhor? Hay varias, ¿no? Hay una cubana muy buena que se llama La muerte de un burócrata, ¿no? Y hay otra también de Oliver Stone, Pelotón, de la guerra de Vietnam, que es impresionante. Diretor de cinema preferido? Steven Spielberg. Ator preferido? Actor preferido, Sean Penn. Atriz? Actriz, Meryl Streep. Uma música? Una canción, Escaleras del Cielo, de Led Zeppelin. Um cantor? Un cantor, Ali Primera y Rubén Blades. Uma cantora? Una cantora. Se me olvidó el nombre, que cantaba blues de los años 60. Ella Fitzgerald? Não. No, Nina Simone. Não vale soprar. Vamos pular a cantora. Um livro preferido? 100 años de soledad. Um ídolo? Un ídolo, ídolo, ídolo. Simón Bolívar. Uma frase, um pensamento do qual o senhor gosta, um verso, pode ser um trecho de uma canção também. Bueno, yo pienso que una frase que marca toda esta época tiene que ver con lo que el comandante Chávez siempre nos decía, ¿no? Hemos luchado y ha valido la pena la lucha, ¿no? Hasta aquí ha valido la pena la lucha, pero ahora está por hacer un mundo y vale la pena luchar por ese mundo que está por hacer. Presidente Maduro, eu agradeço a sua entrevista. Graças Tudo de bom para o senhor, muito obrigado. Sempre a la orden. Muito obrigado. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Agora fique com o Dr. Hollywood, que nos fez a gentileza de trocar o horário com a notícia. Eu agradeço a Daniela Albuquerque e ao Dr. Ray. Você também pode ver todos os nossos programas no nosso site. Tenha uma excelente semana, muito boa noite e obrigado pela sua audiência. Janis Joplin. Ah, Janis Joplin. Ok. A gente inserta lá. Janis Joplin é a cantora preferida. Janis Joplin.